A contramano. El ser humano es bastante pintoresco y el ser humano argentino mucho más. La crisis del 2001 está inscripta en nuestra historia, trágicamente, ha cambiado la vida de muchos, ha hecho que muchos se suicidaran, muchos perdieron todo lo que habían ahorrado a lo largo de una vida y sin embargo me da la sensación de que no terminan de entender por qué. Nosotros tenemos un gusto y un lujo que nos damos de vez en cuando, que es hablar con un economista que es honesto, que sabe y nos cuenta cosas que sucedieron sin ningún tipo de interés previo, cosa que en su rubro es una especie de milagro. Vale aclarar, como siempre lo hago, que mi rubro también está igual o más complicado que el suyo. Pero bueno, adentrémonos en lo que fue la crisis del 2001, las razones de esa crisis. Vamos a hablar con Pablo Anino, él es licenciado en Economía, tiene una maestría hecha también y nos va a dar todo tipo de detalles. ¿Cómo te va, Pablo? Simón te saluda. Hola Simón, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos, es siempre un gran placer. A ver, contanos, ¿qué fue lo que pasó que generó esa hecatombe económica? Bueno, primero habría que ir unos años atrás del ¿Cómo no? 2001 para ver por qué se generó la hecatombe. Hay muchos elementos históricos de historia económica a los que uno podría remitir, pero digamos que lo que estalló en 2001 fue el sistema de convertibilidad, y el sistema de convertibilidad se había construido en el año 10 años antes, en el año 1991. En marzo, abril del 91 se puso en pie ese sistema de convertibilidad, que fue una idea de Domingo Cavallo, ministro de Economía de ese entonces, en el medio de una situación de mucha crisis inflacionaria, y Argentina venía de una década de estancamiento económico prácticamente. La década perdida se le llamó la década del 80 para la mayoría de los países latinoamericanos. Bueno, una crisis hiperinflacionaria en los 2 años previos, en el 89, en el 90, es decir, al final del gobierno de Alfonsín y el principio del gobierno de Carlos Menem, que asume en el año 89, y una situación social muy, muy grave. Es decir, que en el medio de un estallido, que fue el estallido del año 89, hiperinflacionario, con saqueos, con la gente sin poder comprar comida, etc., y con esa situación que no se lograba normalizar, en ese caos, Domingo Cavallo aprovechó para implementar esto que se llamó la convertibilidad. ¿Qué significó la convertibilidad? Es un cambio en el régimen monetario, ¿no? Primero se cambió la denominación de la moneda, pasó a llamarse peso argentino, y cada peso argentino era equivalente, bajo este régimen monetario, a un dólar estadounidense, ¿no? Entonces era una suerte de caja de convertibilidad, por eso se llama sistema de convertibilidad, donde el Banco Central no puede emitir pesos argentinos en la medida que no haya ingreso de dólares al país, en la medida que el Banco Central no acumule dólares en sus reservas. Es decir, que si el Banco Central tiene, para decir un ejemplo arbitrario, 10.000 millones de dólares en la reserva, y entran 1.000 millones de dólares adicionales por el comercio exterior o por inversiones extranjeras, etcétera, puede emitir 1.000 millones de dólares adicionales, o el equivalente en pesos, 1.000 millones de pesos. En realidad, porque el Banco Central Argentino no emite dólares, lo emite Estados Unidos los dólares, la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es como el Banco Central de los Estados Unidos. Bueno, este esquema, por un lado, implicaba una pérdida de soberanía en la política monetaria, ¿no? Porque Argentina queda atado la política monetaria a los flujos de dólares que entran y salen del país. Tenía ese problema, pérdida de soberanía en la política monetaria, y al mismo tiempo tenía otro problema, y esto acéptenmelo vos, Simón, y los oyentes, como una verdad en la cual no me quiero meter mucho, pero si uno acepta que
el valor de la moneda de un país está vinculada a la productividad del país, a la capacidad de generar riqueza de un país, no se puede sostener la ficción de decir que un peso argentino es igual a un dólar estadounidense. Es como decir que la productividad de la economía argentina es equivalente o asimilable a la productividad de la economía estadounidense y a la capacidad de generar riqueza que tiene la economía estadounidense. Entonces esto no es sostenible. Digamos, la economía estadounidense tiene una productividad del trabajo de ser 3-4 veces mayor a la Argentina, y por otro lado es la principal potencia económica, en decadencia, pero sigue siendo la principal potencia económica, y Argentina es un país que en el ranking mundial de economías está entre el puesto 20-30. Bueno, esto que parece medio estrambótico, así dicho, en principio parecía que no tenía problema. La convertibilidad tenía un gran atractivo, que era disciplinar la inflación. Entonces, y ese objetivo lo logró prontamente, disciplinar la inflación. Entonces, cuando se disciplina la inflación, eso tiene por un lado un apoyo popular. No sé si demasiado, pero tiene un apoyo, digamos. Veníamos de años de hiperinflación, de crisis social muy importante, de caos y desequilibrios económicos permanentes. Entonces esto como que disciplina, por un lado, la emisión monetaria, que para mí no es la única causa de la inflación. Creo que son otras las causas de la inflación en una economía como Argentina, pero en principio la emisión monetaria juega un rol una vez que está desatado un proceso inflacionario. La convertibilidad elimina, por lo que decía antes, prácticamente la posibilidad del Banco Central de emitir dinero como política autónoma. Sí lo puede hacer, como decía antes, en función de los flujos de dólares que entran y salen del país. Bueno, esto fue muy atractivo. En un principio entraron muchos dólares al país. ¿Cómo entraron dólares al país? Rifando o vendiendo las joyas de la abuela, ¿no? Que fueron las privatizaciones. Las privatizaciones permitieron que ingrese una gran cantidad de dólares al país, y por lo cual esa limitación que en principio tiene el Banco Central para emitir pesos argentinos en un sistema de convertibilidad no operó en realidad, porque entraban muchos dólares. Argentina había reestructurado su deuda también con el plan Brady, una deuda que venía de la dictadura y que se fue reciclando en varias oportunidades del gobierno de Alfonsín, bueno, y se sigue reciclando hasta hoy día, ¿no? Pero tuvo un capítulo de reciclado ahí en el plan Brady, también para los años esos donde se implementó la convertibilidad. Entonces Argentina, cuando se hace el plan Brady, por un lado le relaja la salida de dólares por pagos de la deuda externa, porque se reestructura la deuda externa, se hace en plazos más prolongados, aparte de otras características tiene esa reestructuración de la deuda, y tiene ingresos de dólares por las privatizaciones. Entonces eso, digamos que funcionó de buena manera del 91 al 94, 95, hasta que se fue el impacto de la crisis del tequila, una crisis que empezó en México e impactó en muchos países, impactó fuerte en Argentina, porque esa crisis implicó salida de capitales de países dependientes o semicoloniales. Bueno, ahí ya se mostró una debilidad de la convertibilidad, porque la salida de capitales de países emergentes hacia los centros financieros internacionales provocó un shock en la economía argentina. Eso fue en el año 95. Después la economía argentina volvió a salir una vez que se normalizó la situación del efecto tequila, volvió a salir de esa crisis y logró unos, digamos, 96, 97, 98, 3 años más de crecimiento, pero ya un crecimiento no tan vigoroso como lo de los primeros años de la convertibilidad. En el medio, te decía, hubo las privatizaciones que entregaron parte del capital público, digamos, de las empresas públicas nacionales al capital extranjero en asociación, por lo del esquema que se establecía para todas las privatizaciones, en asociación con empresas nacionales. Es decir, gran capital nacional
o lo que podríamos llamar la burguesía nacional, asociado al capital extranjero, se apropia una parte del aparato de las empresas públicas. Esto da, por un lado, un apoyo ya no solo de una parte de la población que había visto la hiperinflación y cuando ve que el régimen de convertibilidad baja mucho los índices inflacionarios y hace prácticamente desaparecer la inflación, sino también que le da un apoyo a ese esquema donde se privatiza y se entregan empresas al capital extranjero. El capital local tiene obviamente un apoyo muy importante de ese capital extranjero y de ese capital local y de los organismos multilaterales, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Es decir que es un esquema que nace con mucho apoyo. Estamos en el auge del neoliberalismo, en medio de la caída o posterior ahí nomás a la caída del muro de Berlín, donde se presenta como triunfante la ideología neoliberal. Y bueno, a todo eso habría que sumarle los cambios en el régimen laboral, ¿no? Precarización, flexibilización laboral, la convertibilidad, al mismo tiempo que produjo una estabilidad, produjo también, Argentina saltó de tasas de desempleo bajas en la década del 70, en la década del 80 ya un poquito más alta, pero a tasas verdaderamente altas en la década del 90. En los 70 uno tiene como lo que en la economía se llama casi pleno empleo, que es una tasa del 5%. Después los 80 son inestables, pero ya en los 90 se van de manera estructural por encima del 10%, y cuando estalla la convertibilidad en 2001, la tasa de desocupación se ubica encima del 20%. Es decir, que hay un salto estructural en la tasa de desocupación, en la pérdida obviamente de derechos laborales y demás. Hacia mediados, finales del 98, empieza a entrar en crisis ese esquema. La economía argentina entra en una recesión y típicamente en la historia argentina de las recesiones se salía con una devaluación, lo que creo que no es una buena, receta, si uno quisiera llamarlo así, porque una devaluación es un ataque a las condiciones salariales, pero era la forma típica que tenía la Argentina de salir de una recesión en la posguerra. Cuando la economía empieza a caer, se provocaba una devaluación. Esa devaluación hacía que aumenten las cantidades exportadas, disminuyan las cantidades importadas, se genere superávit del comercio exterior, es decir, dólares, se genera un flujo de dólares, de superávit de dólares que obtiene la economía en su relación comercial con el resto del mundo, y eso permite reactivar la actividad económica, el ciclo económico. Eso, con el sistema de la convertibilidad, estaba prohibido, porque un peso era igual a un dólar. Por lo cual la Argentina entra en una larga recesión hacia finales del 98, 99, 2000, 2001. Son años, 2002, hacia ya mediados, finales del 2002, la economía empieza a recuperar. Pero son 4 o 5 años de caída profunda de la actividad económica, ¿no? Y la economía no logra salir de esa situación porque el Banco Central no tiene autonomía para hacer política monetaria. Es decir, por ejemplo, no puede provocar una devaluación, que de vuelta, insisto, no digo que sea una buena receta, pero era la típica que tenía el Banco Central en la historia argentina previa, ¿no? En la posguerra, Entonces, eso, finalmente se transforma en insostenible, estalla en el 2001, estalla por el lado bancario también, pero ya la crisis se venía acumulando previamente. La recesión, el alto desempleo venían creciendo desde el año 98, 99, y estalla en el 2001 a partir del sistema bancario, que toda la gente tenía depósitos en dólares. El sistema bancario ya no lo puede sostener porque en el 2001 se produce una retirada de capitales muy fuerte, una fuga de capitales muy fuertes, es llevada adelante por los grandes empresarios, por el sistema bancario. Entonces se apresura el momento de que si alguien va a buscar sus depósitos al banco en dólares, porque había un sistema de convertibilidad, los dólares no están. Eso es lo que estalla. Después estalla, por otro lado, Argentina
cuando después de que se vendieron las joyas de la abuela, la última privatización importante fue la de YPF hacia finales de los 90, cuando se quedó sin cosas para privatizar, sin empresas públicas para privatizar, la forma para que entren dólares y sostener el sistema de convertibilidad era el endeudamiento permanente del Estado. Es decir, si no entran inversiones extranjeras y el comercio exterior no provee muchos dólares y no hay posibilidad de hacer una devaluación para generar que el comercio exterior pueda proveer dólares, la otra forma de que se provee dólares el país, el Estado argentino, es mediante un endeudamiento muy fuerte. Y eso es lo que ocurrió sobre el final de la convertibilidad. Se aceleró el proceso de endeudamiento del Estado Nacional y en simultáneo que se aceleró el proceso de endeudamiento del Estado Nacional, se aceleró el proceso de fuga de capitales de los grandes empresarios de la Argentina. Es una característica típica que está presente en toda la historia argentina, pero desde el neoliberalismo, digamos, desde la ofensiva neoliberal de los 70 hasta esta parte, en Argentina se ve que se repiten estos ciclos de crisis donde al endeudamiento acelerado del Estado Nacional tiene una contraparte que es la fuga acelerada de capitales por los grandes empresarios. Pablo, voy a pegar un atajo, obviamente supervisado por vos, ¿no? Vos Adelante. me corregís si le pifian algo. Para vos que estás escuchando, la fuga de capitales, alguna vez Pablo nos ha enseñado al respecto, es que muchas veces nos endeudamos porque dicen que necesitamos dólares de reserva y apenas entran esos dólares, se los vendemos mansamente a grandes empresarios. Esos empresarios los sacan del país y nosotros nos quedamos con la deuda. Eso básicamente, así de tonto, así de bobo, así de suicida. No, es exactamente así como vos decís, que es la que generalmente está medida. Y después hay que decir que hay fuga ilegal. Por ejemplo, hay empresas que subfacturan la exportación. Es lo que hacía Vicentín. Entonces, como fuera, en los procesos de fuerte endeudamiento, que se hace cargo el Estado y después terminamos pagando todos, en simultáneo se produce una fuerte fuga de capitales. Y es lo que se produjo en 2001, cuando estalló la convertibilidad. El sistema bancario opera de manera electrónica mayormente, por lo cual esa fuga de capitales la organiza el sistema bancario y da la orden de sacar dólares del Banco Santander de Buenos Aires, lo manda al Santander de Nueva York, de Banco Bilbao Vizcaya Argentina de Buenos Aires a su sucursal de Nueva York o de España. Entonces así fue como ocurrió la fuga de capitales en el año 2001 y bueno, ya en otra oportunidad lo hemos charlado, pero es importante describir cómo fue esto, porque hay una investigación del Congreso de la Nación posterior, en el año 2002, después que se produjo la fuga, después que se produjo el quiebre de la convertibilidad, después que Duhalde devaluó, y resultó que encontraron que el 75% de la fuga la habían llevado adelante unos pocos bancos, ¿no? Eran el Banco Santander, que mencioné antes, el Banco Bilbao Vizcaya, que antes era banco francés, el Citibank, el Banco de Galicia, el HSBC, que es un banco que está implicado no solo en Argentina, sino en todo el mundo, en todo tipo de maniobras fraudulentas y de ayudar a evadir el pago de impuestos a los grandes empresarios. Y después esa comisión investigadora también encontró, hizo como un listado de las empresas que fugaron. Ese sistema bancario da soporte a grandes empresarios que son los que sacan la plata del país. Y esos grandes empresarios, por lo general, siempre son los mismos, digamos. Uno lo ve en el año 2001, lo ve en la fuga de capitales que tuvo lugar en el último año de Macri, o hay un caso del HSBC, este banco que estuvo implicado en la fuga de capitales del 2001, también hubo una investigación en el año 2014, también en el Congreso, sobre cómo ayudaron en el año 2008
8, 9 creo que había sido, a sacar capitales de Argentina, y no solo de Argentina, sino de todo el mundo, pues fue una develación internacional de un ex empleado del HSBC. Siempre cuando se ve, o cuando agarra uno los Panama Papers y todas esas develaciones internacionales sobre las guaridas fiscales, que las guaridas fiscales son lugares donde los grandes empresarios del mundo van a ocultar su patrimonio y pagar pocos impuestos o pagar casi nada de impuestos, ¿no? Son las Bahamas, Panamá, pero también el estado de Delaware en Estados Unidos. Bueno, cuando uno ve, el sistema bancario lo organiza eso, cómo se sacan plata, dólares, hacia las guaridas fiscales. Pero lo que usan esos sistemas son los grandes empresarios. Entonces, cuando uno ve 2001, HSBC 2009, 2008, otro caso JP Morgan, también en la primera década del siglo XXI, la fuga de capitales durante el gobierno de Mauricio Macri, sobre el final del gobierno de Mauricio Macri, las empresas siempre son las mismas las que fugan. Y uno va a encontrar ahí a la familia Macri, al grupo Clarín, pero también va a encontrar del otro lado de la grieta a Cristóbal López, a los Báez. Todos utilizan ese sistema para sacar dinero, no dinero, sino el dinero que falta en Argentina, que son los dólares. Y en realidad la ambición de lucro es un gran aglutinador social, querido Pablo. Sí, termina con la grieta, no hay grieta ahí. Y, no hay ninguna grieta. No y hay decime, ninguna grieta. ¿qué pasó con esta investigación? ¿Qué se hizo con eso? No, y la investigación creo que ha tenido un destino muy importante. Terminó en un cajón, creo, del Congreso, porque no ha pasado nada. De hecho, hay una comisión investigadora sobre el endeudamiento argentino que creó Kicillof en el año 2014, cuando estaba negociando con los fondos buitre. Gran negociador Kicillof también, ¿no? Gran negociador. Gran negociador, sí. Hizo una negociación con el Club de París que hasta lo cargaba, creo que era Alfonso Prat-Gay, el ministro de Economía de Macri, que le dijo: Axel, te fuiste con la valijita a París, debíamos 5.000 y cuando volviste debíamos 10.000 millones de dólares, no sabemos qué pasó en el medio. Y aceptó. Es algo curioso y uno parece, le dicen, no puede ser esto. Bueno, yo he conversado varias veces con Alejandro Olmos Gaona, hijo. Sale habitualmente al aire con nosotros. Bueno. Así que podés evitar, si querés, los detalles. Explicar quién es. Bueno, él me dijo muchas veces, fui a investigar porque él investigó mucho el endeudamiento argentino, igual que su padre, no necesito explicarlo. Y dice, voy a preguntar al Banco Central, al Ministerio de Economía, denme los documentos del endeudamiento argentino que expliquen por qué debemos tanto. No hay tales documentos, no existen tales documentos. Y de hecho creo que pasó lo mismo con Kicillof. Kicillof habrá ido a París y le aceptó lo que le dijeron en París que debíamos, porque no se entiende, sino porque esa deuda, aparte que reconoció tasas de interés altísimas y demás, a uno le parece increíble, pero esto sucede, que no hay documentación del proceso de endeudamiento. Esta investigación sobre la contraparte del proceso de endeudamiento, que es la fuga de capitales, el Congreso llevó adelante esa investigación. En el 2014, esa comisión investigadora que armó Kicillof volvió sobre esos temas. Después esa comisión se reformuló en el macrismo, con Alberto Fernández se volvió a reformular. Siempre vuelven sobre la fuga de capitales, pero son cosas que quedan en la nada. Hay otra investigación que hizo al principio el gobierno de Alberto Fernández, en este caso el Banco Central, sobre la fuga del gobierno de Mauricio Macri. Explicó que más de un cuarto de la fuga de capitales la realizaron 100 grandes empresas, vuelta de los dos lados de la grieta, y con eso no pasa nada. O sea, vacían el país y con eso no pasa nada. Y es importante esto porque en Argentina dice, faltan dólares. En realidad yo creo que lo más apropiado es decir que sobran fugadores, porque en realidad Argentina genera dólares. El problema es que se los llevan al exterior los grandes empresarios locales y las grandes empresas multinacionales. Y ese es el problema
real que existe, la verdad. Y para terminar con ese problema, yo creo que hay que pensar medidas acordes a la gravedad del problema, como nacionalizar la banca, impedir que ese sistema que está orientado a la fuga de capitales se oriente en función de las necesidades sociales, es decir, el sistema bancario, lo cual requiere obviamente una reorganización más general de la economía. Hay una curiosidad sobre las investigaciones del Congreso, es que en general no terminan en nada. Este tipo de investigaciones, creo que otras tampoco, pero las investigaciones sobre el endeudamiento argentino y sobre la fuga de capitales no han terminado en nada. Y la curiosidad que a mí siempre me interesa traer es que Alejandro Hermos Gaona padre hizo una denuncia en la justicia sobre el endeudamiento argentino al final de la dictadura, durante la dictadura, y en el año 2000, creo que fue, el juez Jorge Ballesteros detectó a partir de esa denuncia 477 operaciones ilícitas en el endeudamiento de la dictadura. Y ese juez Jorge Ballesteros envió al Congreso argentino el fallo. Se los tiró, dijo, resuelvan ustedes un problema demasiado grande para que lo resuelva la justicia. Esto no lo dijo Ballesteros, imagino yo que habrá sido lo que pensó. Lo manda al Congreso y el Congreso no hace nada. El Congreso investiga en el 2001 la fuga de capital en 2001, detecta que el sistema bancario lo organizó, detecta el sistema empresario que la llevó adelante, no hace nada. En el 2014 investiga el caso HSBC, detecta, bueno, ahí algo hicieron, recuperaron algo del pago de impuestos, pero en general no tiene consecuencias graves para lo que llevan adelante. ¿Qué porcentaje, si te acordás, rango, para saber? No Okay. No me acuerdo, pero eran como 4.040 cuentas que estaban investigadas y yo no sé si habrán recuperado, no sé, 100, 200 para decirte algo del pago de impuestos. Pero no quiero ser impreciso. No. Lo que sí, en general no pasa nada con esas investigaciones. Pero resulta que hay un juez neoyorquino que se llama Tomás Griesa, que ya falleció, y falló a favor de los fondos buitres. Y eso sí, el Congreso argentino, a principios de 2016, con el apoyo de Sergio Massa, que en ese entonces estaba apoyando a Mauricio Macri, el Congreso argentino dio lugar a un fallo de un juez de Nueva York, al juez Tomás Griesa, que le dijo a Argentina hay que pagar, terminó pagando como unos 20.000 millones de dólares, si mal no recuerdo. Y es curioso el Congreso argentino porque le da lugar a los fallos de un juez de Nueva York, pero no le da lugar a los fallos de un juez de Argentina como Jorge Ballesteros, ni a las propias investigaciones que hace el Congreso argentino. Bueno, lo importante son las motivaciones, los incentivos, querido Pablo. Así parece ser. Bueno, creo que está ilustrado cómo funciona, clarísimo, cómo mal funciona el sistema económico argentino. Lo que me llama mucho a mí la atención, bueno, vos conocés mucho el tema, entonces conocés las cuestiones estructurales y quizás lo mirás de una manera mucho más profunda, pero quizás pierdas la espontaneidad de la mirada de un burro como yo. En el 2001 creo que se dio la mayor revuelta de la historia moderna argentina y hubo daños concretos de mucha gente, obviamente la clase media, ¿no? Los pobres siempre fueron apaleados, siempre, sufrieron siempre, pero digo, en esa crisis tocó enormemente a la gente que tenía ahorros. Entonces digo, es llamativísimo que no haya habido continuidad en el reclamo social y que todo se disolviera. ¿Se entiende lo que voy? Es realmente llamativo. Sí, bueno, sería para un análisis sociológico que no estoy en condiciones de hacer los movimientos de la clase media a lo largo de la historia, ¿no? No, totalmente, pero que han sido absolutamente tibios, pero en ese caso, o sea, de la Rúa, que hizo 50.000 actos que merecían 100 helicópteros, se tuvo que ir un poco por los cacerolazos. O sea, una clase media que es absolutamente tibia, en algún momento se puso fervorosa. La plata se la robaron igual y sin embargo, después todo se convirtió en nada. Eso no deja de ser llamativo.
curiosidades de la historia argentina que obviamente merecen un análisis y pensar también cómo actúan las clases medias, y muchas veces creo que también operan o actúan de manera progresiva, ¿no? Quizás, También habría decime, la especificación asimétrica fue Sí. de alguna manera positiva para los que estaban endeudados, ¿verdad? Sí, para los que están endeudados, las grandes empresas, favoreció a empresas, bueno, el grupo Clarín siempre, digamos, que fue uno de los beneficiarios de eso, tuvo un tratamiento especial. Sí, porque se dio a un peso 40 y la cotización oficial del dólar rápidamente se fue a 3. Bueno, en un momento Bueno, se fue. ojo, acá al aire, me parece que es digno de que exploremos esa especificación asimétrica a modo de tibio soborno, porque había muchos particulares que habían tomado mucho préstamo hipotecario, por ejemplo, en esa época. Bueno, sí, y había endeudados en dólares también. Muchos. Entonces sí. debe haber sido un tibio incentivo, pero dejémoslo para futuras charlas, porque para si no, otros voy a capítulos. tener hablando todo el día vamos a hablar. Claro, hasta todo que es muy te deshidrate. interesante. Absolutamente, y aparte está todo muy conectado, entonces uno no sabe dónde parar. Bueno, querido, a ver, hablando de parar, por tu salud, esta anécdota puntual, ¿la querés cerrar con algo que no haya salido? No, ya me parece que está ilustrado. Siempre me interesa este contrapunto que señalé antes en cómo el Congreso argentino trató un fallo de un juez de Nueva York y cómo trata los fallos de un juez argentino o las investigaciones del propio Congreso, ¿no? Absolutamente, estamos donde nuestra pasividad y nuestros líderes nos han llevado pacientemente en muchísimas oportunidades, eso está recontra claro. No hemos llegado solos, pero bueno, querido Pablo, como siempre, valoramos enormemente que nos enseñes sobre estas cuestiones, son fundamentales. Todo nene argentino debería conocer esta parte de la historia si la quiere cambiar, ¿no? Pero bueno, no sé si se dará. Por lo pronto te agradecemos todos este largo rato en que charlaste con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos, Simón, y a los pacientes oyentes, porque siempre está bueno, como son temas históricos que tienen cierta complejidad económica, no se resuelven en 2 o 3 minutos, por lo cual conversaciones de este tipo siempre dan como lugar a expresarse más tranquilamente y a tratar de que se entienda algo, ¿no? Sí, ni hablar. Y bueno, en este caso vos esta historia la recontra conocés. La gran clave está en que todos entendamos. Entendamos realmente qué es lo que nos está pasando, porque hasta que no lo entendamos va a seguir sucediendo. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, Pablo. Gracias. Abrazos, saludos. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!